Pues no lo manejamos del todo, pero pues digamos que tenemos, podemos tener unas nociones básicas, sobre todo en lo que es la parte de la carta dental para la parte de medicina legal. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como tal, la cavidad bucal va a ir desde los labios hasta los pliegues palatoglosos. Entonces, más o menos, ustedes ven la estructura de los labios, ¿sí? Y hacia la salida de la faringe tendríamos la zona de los pliegues palatoglosos dibujados hacia ese punto. Eso correspondería a la cavidad bucal. Como ustedes observan, pues tiene una entrada, una salida, tiene un techo y un piso. Entonces, los labios pues tienen una configuración, se supondría que carnosa, pero más bien de acuerdo al fenotipo de raza, como tal pues se puede derivar el grosor de los labios. Eso está por el músculo orbicular de la boca, que ustedes ya conocen. Y bueno, los labios, tanto superior e inferior, y vamos a ver ahí los arcos palatoglosos. Entonces, hay arcos palatoglosos y hay arcos palatofaringeos. Básicamente la diferencia es que los arcos palatoglosos van, si ustedes pueden observar, desde la zona de la úvula, ¿sí?, hacia la base de la lengua y son más anteriores, mientras que posterior a la tónsila o a la amígdala, ¿sí?, estarían los arcos palatofaringeos. Entonces el límite sería en la cavidad bucal, los arcos palatoglosos. Entonces, cuando ustedes evalúan los orificios de las glándulas, entonces salivales como tal, las mayores, recuerden que a nivel del segundo molar superior va a ser el sitio de drenaje de la glándula parótida y paralelo al frenillo van a tener el drenaje de la glándula submandibular y en la base de la lengua la sublingual, las sublinguales. ¿Sí? En la lengua es fácil, pues la irrigación está por la arteria lingual, ¿sí?, el drenaje venoso la vena lingual, ¿sí? Y bueno, entonces el vestíbulo bucal está orientado hacia la parte anterior y acoge lo que es la pared posterior de los labios, ¿sí?, y la pared alveolo-dentaria. Entonces la pared alveolo-dentaria no es más que las encías y los dientes. Ustedes ven la pared alveolo-dentaria superior y la pared alveolo-dentaria inferior. Entonces esto que ustedes ven en azul es el vestíbulo bucal propiamente dicho, y esto ya es la boca, que era lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, en el vestíbulo bucal, digamos que puede estar la configuración de lo que es el acercamiento a la entrada de la boca. La unidad alveolo-dentaria, pues como les decía, esto es más de odontología, pero pues ustedes lo pueden tener en cuenta, ¿sí?, debe contener pues el diente con su raíz y la parte de lo que son las encías, ¿sí? Pero entonces esas encías o esa unidad tiene una configuración que se llama ligamento periodontal. Entonces, ¿qué es el ligamento periodontal? Pues el conjunto de las raíces y, y la zona de las encías y el hueso que lo conforman. Entonces, muchas veces el ligamento periodontal se puede perder con la edad, se puede perder por diferentes deficiencias o simplemente ustedes pueden encontrar, hay personas en algunos pueblos que por consumir mucho dulce o dulce caliente, pues dañan el ligamento periodontal. Las infecciones también van dañando el ligamento periodontal y hace que haya pérdida del diente o la pieza dentaria. Esa pérdida dental, sí, se conoce como anodoncia, o sea, sin dientes, ¿sí? Y cuando se retira el diente por un procedimiento quirúrgico, en la parte de odontología, entonces estaríamos hablando de una exodoncia. Entonces, yo puedo retirar el diente por exodoncia o también puedo hacer un tratamiento de conductos. Pues el tratamiento de conductos consiste en retirar la parte nerviosa de la unidad alveolo-dentaria,
¿sí? Para que ya no presente dolor. Pero obviamente pues eso cambia la vasculatura, el diente puede cambiar de color, puede hacerse más débil y se puede perder. Esa es la diferencia que hacen en la odontología, la exodoncia o el tratamiento de conductos. Entonces, en cuanto a la boca, pues anatómicamente hablando, pues entonces hacia anterior ustedes van a tener lo que son los labios o el vestíbulo bucal propiamente dicho, hacia lateral las mejillas, que por dentro se conoce como carrillos, hacia inferior el piso, y el piso de la boca lo constituye un músculo que estábamos viendo en la parte de músculos de la cara, que sería el miloioideo. La porción superior tendríamos un techo que es correspondiente al paladar, y ya a la salida de la faringe vamos a tener el istmo de las fauces. Ustedes pueden observar, o sea, decíamos que el límite era hacia atrás el arco palatogloso, pero la salida hacia la faringe se conoce como istmo de las fauces. ¿Y qué es el istmo de las fauces? Pues el conjunto de la úvula, de los arcos palatoglosos, palatofaringios y las amígdalas faringias. Todo eso en conjunto se conoce como el istmo de las fauces, y es una entrada de comunicación hacia la zona posterior, que sería la faringe. Entonces, las paredes de la cavidad propiamente dichas, pues ustedes tienen hacia anterior lo que es los labios, el vestíbulo bucal, hacia lateral pues tendrían las mejillas, hacia inferior el miloioideo. Entonces, el miloioideo viene en una inserción de la mandíbula hacia el hueso ioides y tiene una configuración plana y unas fibras oblicuas que son características para ubicarlo. En la porción superior tendríamos lo que es el paladar, y pues básico la parte de la configuración de los labios, ¿sí? Esos músculos ustedes ya los conocen, los orbiculares, el risorio, los depresores, los elevadores, ¿sí? Que hacen la configuración del movimiento. Recuerden que el conducto de Stenone es el mismo conducto parotídeo como tal. Y bueno, aquí ustedes pueden observar lo que es el miloioideo. Entonces es planito, fibras oblicuas, ¿sí? Y forma el piso de la boca. Entonces, bueno, dentro de la configuración, entonces ustedes ven la glándula parótida, el conducto de Stenone, el músculo bucal, los cigomáticos temporales, la base de la lengua, la glándula sublingual, la glándula submandibular y la glándula parotídea. Estas son ramas del nervio facial. Y bueno, ahí observaban el músculo miloioideo. Techo del paladar, la pared superior, y el paladar duro. Ustedes lo ven en los 2/3 anteriores de esa configuración, y el tercio posterior corresponde al paladar blando, que finalmente termina en los arcos y en la úvula. También puede estar aplicado lo que es el hueso o el proceso del hueso palatino. Entonces el maxilar llega hacia este punto, ¿sí? Pero el palatino es un hueso craquelado, irregular, que forma una base hacia la zona posterior y está en esa configuración, ¿sí? Estos son este es el agujero incisivo, este es el agujero palatino mayor, palatino menor, ¿sí? Y bueno, aquí vienen ramas del nervio maxilar, y aquí viene el van palatino mayor, van palatino menor. Esta es la apófisis pterigoides con la lámina lateral y la lámina medial. Entonces los músculos pterigoideos van a venir acá. O sea, el pterigoideo medial acá y el pterigoideo lateral acá. Aquí tendríamos el agujero redondo, el oval, el espinoso, ¿sí? Bueno, el agujero magno, los cóndilos del occipital, el agujero estilomastoideo, la apófisis mastoides, la apófisis estiloides. En algunas personas esa apófisis estiloides puede ser de 3-4 centímetros y puede comprimir algunas estructuras vasculares de acá, produciendo pérdidas de la conciencia transitorias hacia esta zona. Entonces observen que este sería el sitio del agujero carotídeo, la zona del agujero yugular, todo lo que vemos en la base del cráneo.
Y bueno, ahí simplemente ven los palatinos, la fosa incisiva, como tal. El paladar duro tiene unas irregularidades acá. Ustedes las pueden tocar con la punta de la lengua. Esas irregularidades ayudan a sostener el bolo alimenticio y ayudan a pasarlo de una forma uniforme. Después de que pasan el paladar duro, pues lo recibe el paladar blando, ¿sí? Que ya tiene una configuración ya muscular, ¿sí? Y ayuda con el proceso de la deglución. En esa punta, ustedes encuentran la estructura que se llama úvula y pues que también es diferente en cada persona. Entonces hay personas que la pueden tener más larga, pueden tener la bituberculosa, ¿sí? Entonces pueden encontrar eso allí. Todos estos vasos pues, son del van palatino superior y del van palatino inferior. Y estas son glándulas palatinas. Entonces de aquí también se produce saliva como tal, ¿sí? Entonces en azul les muestra la úvula. Entonces, recuerden que hacia adelante estaría el arco palatogloso y hacia atrás estaría el arco palatofaringeo. Estas son las amígdalas faringeas. Bueno, y en esta imagen ustedes ven hacia arriba, ¿sí? Un orificio, en esta zona otro orificio y hacia aquí otro orificio. Entonces, esta área que está delimitada aquí abierta por un corte coronal me demuestra lo que son hacia arriba la entrada de la fosa nasal, que serían las coanas. En la zona del segundo piso estaría lo que es la orofaringe, y esto es lo que corresponde al llamado istmo de las fauces, ¿sí? Esta configuración que tiene la úvula, los arcos, las amígdalas. Entonces toda esta entrada sería el istmo de las fauces, esto sería las coanas, y la entrada a la laringe sería la glotis. Entonces, esto, digamos que de los músculos palatinos, pues solo se lo muestro, no hay necesidad de profundizar tanto en él, si es simplemente para tener una orientación. Solamente tengan en cuenta pues que hay aponeurosis palatina y hay músculos que llegan a comunicar el paladar o la zona superior del paladar, o más bien el paladar blando, con la lengua, con la faringe y con la zona del istmo de las fauces. También hay tensores y elevadores del velo del paladar. Y bueno, estos músculos que se encuentran allí, que son los llamados músculos palatinos, están inervados por el nervio vago. Vago en esta parte sería motor. Y el músculo tensor del velo del paladar sí está inervado por la rama mandibular del trigémino. Entonces, lo que observamos acá son el músculo pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Si ustedes hacen un acercamiento hacia este punto, ¿sí? Este sería el paladar blando, la úvula, ¿sí? Y entonces uno hace como una especie de configuración de a dónde van los músculos. Estos músculos no se ven porque están cubiertos en la zona por la parte de la serosa, ¿sí? Entonces ahí ustedes observarían entonces el palatogloso. Entonces iría de la zona superior del paladar blando a la base de la lengua, palatofaringeo, ¿sí? Desde la zona superior del paladar a la faringe. Y digamos que esta configuración me ayuda más. Bien, este es el músculo de la úvula, aquí estaría la zona de los tensores, y al final todo ese conjunto de fibras musculares me forman lo que es el istmo de las fauces. Entonces, aquí les muestra el músculo de la úvula. Entonces, es muy sencillo de identificar el palatofaringeo, ¿sí? Recuerden que no los van a ver ahí porque la serosa está cubriendo todos los músculos, ¿sí? Y bueno, también está la trompa faringotimpánica, ¿sí? Recuerden que hay una comunicación de la trompa faringotimpánica.
Me perdí. Acá. Esta es la trompa faringotimpánica, está en la zona superior de la faringe, ¿sí? Y sirve para liberar presión, en lo que puede describirse allá. Bueno, entonces, en azul ustedes ven lo que es el músculo tensor del velo del paladar, antes se llamaba peristafilino interno, y en verde tendríamos el músculo elevador del velo del paladar. Entonces, esos dos músculos lo que hacían era ayudar a tensar y elevar el paladar blando cuando se hacía la deglución y también cuando se hace fonación. Modulaban los movimientos, ustedes lo pueden encontrar ahí. Entonces, en azul el tensor del velo del paladar y en verde el elevador del velo del paladar. Entonces, dentro de la configuración de la boca, recuerden que la lengua es considerada un órgano, ¿sí? Y tiene una inervación sensitiva importante, que realmente eso es lo que hay que estudiar. Este apartado de cavidad bucal, pues nos vamos a orientar en algunos conceptos de la carta dental y en la sensibilidad de la lengua. Tienen que manejarlo muy bien. Ya las glándulas sublingual y submandibular, pues ya hemos tenido un acercamiento. Y bueno, recuerden que los dientes que tienen los niños o los mamíferos jóvenes, pues son dientes de decidua y que a medida que van pasando los años, ya se va llegando a la preadolescencia, pues los dientes de decidua se reemplazan por dientes permanentes. Entonces, la configuración normal de un diente pues va a tener externamente esmalte, va a tener un cuerpo como tal, ¿sí? Y pues la zona de la raíz y el ligamento periodontal. Entonces, todo ese ligamento periodontal compromete lo que son las encías, la parte vascular y nerviosa del diente. Pero digamos, a grosso modo pueden tener la parte externa como esmalte y pues la raíz del diente. Entonces, toda esta es la configuración del ligamento periodontal. Se puede perder por diversas situaciones, ¿sí? Y bueno, digamos que histológicamente eso es lo que ustedes ven. Anatómicamente, pues se supone que la forma de los dientes ayuda a lo que es las funciones pues de ese ser viviente. Entonces, hay incisivos, hay caninos, hay muelas, ¿sí? Muelas para moler, incisivos para arrancar, caninos para desgarrar. Sin embargo, pues hemos evolucionado a un aspecto social. Entonces, los caninos han involucionado. De hecho, en muchos casos ustedes ven caninos que parecen incisivos. Entonces pueden encontrar eso como dato curioso en los cambios de la morfología de los seres humanos. Entonces se supone que los incisivos son cortantes, ¿sí? Los molares tienen muchas coronas y los caninos pues son puntudos. Es un incisivo, un canino, premolares. ¿Sí? Entonces, estos conceptos, mesial, distal, ¿sí? Ya hacen alusión a lo que son de acuerdo a ejes que manejan en odontología, entonces no es importante para nosotros. Los molares pues tienen varias zonas de cúspides o coronas, ¿sí? Y pues la organización iría más o menos así. Los incisivos de un lado, el canino, los premolares y tres molares, ¿sí? Entonces, en la dentición decidual, la del niño, tendríamos dos incisivos, un canino, dos molares, para un total de 20 dientes, ¿sí? Hay niños que ya nacen con erupciones, pero pues en términos generales ustedes pueden darles hasta un año, y ahí ustedes ven ahí de 6 a 10 meses. Y bueno, las muelas del juicio, entonces esos dientes deciduales por lo general tienen esa configuración, son cortantes y son poco asimétricos, y pues muchos quedan enterrados también. Ya para lo que es el intercambio al nacimiento, viene el desplazamiento a los 3 años,
empieza el cambio, 6 años se reemplaza la mitad, se puede decir que más o menos a los 10 años termina ese periodo residual para ya tener los dientes definitivos, los dientes permanentes. Entonces, en su conjunto serían 2 incisivos, un canino, 2 premolares, 3 molares, para un total de 32 dientes. Hay que tener en cuenta pues, que aquí estarían las muelas del juicio. Y bueno, esas erupciones a veces no se pueden dar y a veces hay que sacar esas cordales, esos dientes cordales. Y bueno, son causas de migraña también, como tal. Bueno, entonces después de toda esa carreta, pues viene la parte importante. Entonces, ustedes como médicos, en lo que son los reconocimientos de medicina legal, entonces lesiones personales y lo que son reconocimientos de necropsias, que ustedes manejan o van a manejar mucho en el rural, entonces se utiliza la llamada carta dental. Entonces, en los adultos tiene una nomenclatura según el cuadrante superior derecho en 11, superior izquierdo en 21, y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, el primer incisivo derecho sería 11, el segundo 12, el canino derecho sería 13, y así los dos premolares 14, 15, 16, 17, y se hace la descripción de acuerdo a eso. Si encuentro un paciente que tiene cajas y pues no tenía los dientes, pues yo describo que es un paciente que tenía anodoncia total. Si evidencio pérdidas, ¿sí? Entonces digo anodoncia del diente número 23, anodoncia del diente 43. ¿Por qué es importante esto? Porque esto lo cotejan cuando vienen las investigaciones, lesiones personales, tienen también las investigaciones pues por necropsia y digamos que esto es parte de la cadena de custodia del proceso que tiene medicina legal y hay que hacerlo muy bien porque de acuerdo a esto, por ejemplo, las demandas prosperan o les envían las demandas a ustedes. Entonces, digamos, si encuentra un paciente que perdió el diente número 13 y resulta que ustedes colocaron en la carta que se perdió el diente número 23, ¿sí? Pues porque no se acuerdan y puede pasar. ¿Sí? Entonces, digamos que la demanda que tenía esa persona se cae, pierde el fundamento porque esa carta dental es inconsistente. Ustedes saben cómo son los mecanismos legales en Colombia. Y entonces, por esa falla, entonces se puede alterar el juicio y esas demandas por lesiones personales, pues recaerían esa falla en el médico que hizo ese proceso y entonces la demanda ya no sería a la persona que hizo las lesiones, por ejemplo, una pelea conyugal y eso, sino sería al médico. ¿Sí? También ha ocurrido que muchos médicos no han descrito la carta dental. Si, por ejemplo, describen una carta dental normal y resulta que hacen una exhumación y tenía anodoncia total, entonces resulta que era que ese cadáver correspondía a otra persona, entonces eso también entraña unos casos de demandas peculiares y es importante que ustedes lo manejen. Entonces recuerden el sentido de las manecillas del reloj, entonces cuadrante 1, 2, 3, 4 y voy nombrando de acuerdo al desplazamiento según los incisivos, el canino, los premolares, los molares. Y en los niños manejaríamos el 5, 6, 7 y 8. Sí, digamos que esto siempre era pregunta fija, ¿sí? En la parte práctica. Y pues es importante que la evalúen en los cadáveres cuando ustedes tengan la práctica. Entonces, sobre la sensibilidad de los dientes, pues lo toco por encima. Este es el nervio trigémino, esta es la raíz B2 o nervio maxilar y se encarga de lo que es la inervación de la zona alveolo-dentaria superior. Y esta es la rama alveolar inferior, que es rama mandibular, o sea, B3, y se encarga de la inervación alveolo-dentaria inferior. Es cuando aplico anestesia, lo que yo hago es irme en la última zona del último diente y hago un bloqueo, ¿sí? Inyectando un anestésico en esta zona, en la zona ya más posterior
en la zona mandibular, y para generar anestesia en esta zona, entonces lo que hago es bloquear la zona del agujero incisivo. Entonces, esos son los pinchazos que pueden tener cuando se hacen procesos como exodoncias o alguna pequeña cirugía en esta zona. Entonces recuerden estudiar carta dental, es muy preguntable. Y bueno, la lengua como órgano, y quiero que tengan en cuenta que la parte sensitiva hay que tenerla presente y saberla diferenciar. Entonces, la lengua antes se consideraba un músculo, pero pues ustedes pueden ver que es un conjunto de músculos y se le dio la denotación de órgano, pues ya que maneja sensibilidades especiales. Y la sensibilidad especial es la sensibilidad del gusto. Entonces, la lengua como órgano o como distribución anatómica, pues tiene una cara que está sobre la parte superior, que sería el dorso de la lengua. Esta sería la base de la lengua. Entonces, aquí hay unas papilas, ¿sí? Que son las papilas circunvaladas, que forman una especie de V, ¿sí? Eso se conoce como V lingual, y es el límite posterior, ¿sí? A lo que uno encuentra acá. En la base de la lengua hay mucha formación linfoide. Todo esto es tejido linfático, ¿sí? Que obviamente entra en contacto pues, con los microorganismos que pueden llegar hacia la zona de la lengua. ¿Sí? Y ese tejido linfático pues, produce muchas inmunoglobulinas de tipo A, ¿sí? Que bloquean muchos microorganismos dentro del desarrollo. Entonces, hay otros tipos de papilas que ustedes van a encontrar en la descripción. Entonces, las puntiformes son las llamadas papilas filiformes. Hacia este punto que parecen cortes hacia el lateral serían las papilas foliadas. Las redondas, las papilas circunvaladas. ¿Sí? Y las más grandecitas, papilas fungiformes. ¿Sí? En algunos libros se les da funciones propias, pero pues en otros libros ustedes ven que son según áreas, el sabor y todo eso. Pero pues yo quiero que tengan la mente abierta a saber que pues a pesar de que las papilas foliadas estén aquí, ¿sí? Al final todas transmiten la serie de información sobre los sabores, sobre las sensaciones. Esta sería una vista hacia superior, donde veo las cuerdas vocales, veo la zona de la glotis, la epiglotis, el pliegue glosoepiglótico y las uniones de los músculos que estábamos viendo ahorita, los palatoglosos. Y bueno, dentro de esa configuración muscular tendríamos lo que son los músculos estilogloso, geniogloso, palatogloso y ogloso, que generan acciones de movimientos amplios. Entonces, si ustedes observan acá, entonces ese músculo sería el geniogloso, de la apófisis genus a la base de la lengua, el diogloso, entonces del hueso hioides a la base de la lengua, el palatogloso, ese ya lo habíamos visto, desde la parte superior del paladar blando hacia la base de la lengua, y el estilogloso desde apófisis estiloides a base de la lengua, sería, digamos que la configuración de los músculos extrínsecos. Interiormente tendríamos los músculos de la descripción intrínseca, que básicamente son 4, longitudinal superior, longitudinal inferior, transverso y vertical. Al final ese transverso y vertical forman como tabiques, son fáciles de identificar en cortes coronales. Ustedes tendrían músculo longitudinal superior, músculo longitudinal inferior, la zona del músculo vertical y la zona del músculo transverso. Entonces, esta zona ya central es ya de formación tabicaria. Y bueno, aquí estaría mejor longitudinal superior, longitudinal inferior, ¿sí? El transverso y la zona del oblicuo. La irrigación, entonces, una rama conocida de la carótida externa, la arteria lingual. Ustedes ven la distribución, ahí están viendo la vena lingual. Todos los vasos linfáticos van a hacer drenaje al cuello. Y esto es fundamental, muchachos. Esa es la inervación de la lengua.
Entonces, la sensibilidad general de la lengua, los 2/3 anteriores van a estar dados por lo que es el nervio lingual, la rama B3 del trigémino, y el tercio posterior por el glosofaringio. La parte motora está dada por el nervio hipogloso, ¿sí? Déjenlo solo nervio hipogloso, y el gusto, que es una sensibilidad especial, los 2/3 anteriores, entonces la llamada cuerda del tímpano, es conocida por ustedes, entonces nervio facial, y el tercio posterior, el nervio glosofaringio. Entonces, sensibilidad general es referente a dolor, vibración, temperatura, sensopercepción, propiocepción. Entonces, hagan de cuenta, la sensibilidad general puede ser lo que ustedes denotan en un beso, ¿sí? El beso con mordidita, con restregada de la otra lengua, entonces vibraciones, chupones, y entonces toda esa sensibilidad general en los 2/3 anteriores de la lengua va a estar dada por el nervio lingual, que es la rama del trigémino, y el tercio posterior un poco más allá, los que alcanzan, entonces sería o estaría estimulada por el glosofaringio. Si uno ya evalúa a un paciente con un bajalenguas y llega hacia la zona de la epiglotis, lo que evalúa es el reflejo nauseoso y es estado por el nervio vago. En cuanto al gusto, que es una sensibilidad especial, entonces los 2/3 anteriores, nervio cuerda del tímpano, nervio facial, y el tercio posterior, el glosofaringio. ¿Qué podemos asociar? Tanto el tercio posterior para sensibilidad general y para gusto, pues está dado por el glosofaringio. Y la parte motora siempre va a ser por el nervio hipogloso o doceavo par. Entonces, en la configuración, miren, 2/3 anteriores, entonces lingual, tercio posterior glosofaringio y el reflejo nauseoso nervio vago. En el gusto, nervio facial, nervio cuerda del tímpano, 2/3 anteriores, glosofaringio, tercio posterior, y el vago tiene algunas percepciones hacia la zona de la epiglotis. Entonces, en la descripción ustedes pueden tener, ¿sí? Las áreas según las papilas, ¿sí? Y así lo encuentran. Entonces, amargo en la base de la lengua, el ácido, el agrio en la parte lateral, el salado, el dulce hacia la punta. Pero pues esto es un concepto histológico, pero realmente todas las papilas y toda esa configuración sensitiva va en pro digamos, si aquí se le coloca algo agrio, pues las papilas de acá deben ser capaces de sensar esa información. Y el sabor umami, entonces son sabores que se describieron como exquisitos o que producen placer. Entonces, ese es el caso de las galguerías que se consumen o que ustedes prueban, por ejemplo, unos Doritos. Entonces, químicamente tienen la capacidad de estimular la parte umami, eso genera placer, y el problema con el placer es que produce adicción. ¿Sí? Los neurotransmisores del placer, pues lo que hacen es producir adicción, y eso puede ocurrir, o se explican muchas adicciones, ¿sí? Y en este caso, pues es lo que ocurre cuando ustedes destapan un paquete, prueban una vez y repiten y repiten, o van a cierto restaurante donde cocinan y pueden sentir esa percepción. Entonces, ese sabor delicioso es el llamado sabor umami. En cuanto a la disección, lo que uno observa es que el nervio lingual se extiende sobre los 2/3 anteriores, el glosofaringio puede estar en la parte superior, pero pues también puede llegar el hipogloso hacia la base de la lengua. Entonces esa sería la distribución. Esto, pues ustedes ya conocen los músculos, palatogloso, palatofaringio, músculo tensor de la trompa faringotimpánica. Y bueno, esto ya digamos que lo habíamos descrito esta mañana, pues las glándulas mayores. Recuerden que aunque la glándula parótida es la más grande, es la menos funcional, que no hay perforación de la glándula parótida. Aquí se ve el agujero del conducto de Stenon. ¿Sí? Esto es lo que se considera la celda parotídea. Y bueno, más glándulas sublinguales, submandibulares. ¿Sí? Miren,
las submandibulares, entonces llegan en la base del frenillo de la lengua, dos orificios que se encuentran allí, y las sublinguales van a drenar hacia toda la zona del reborde inferior de la lengua. Digamos que esto, no profundizo tanto, porque es parte de las vías. Sí que les quiero decir, esto es de neuro, pero digamos, para que haya secreción de saliva, tiene que estar estimulado el parasimpático. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en una posición tranquila, que están relajados, que están disfrutando, o no sé, de vacaciones, pues por lo general el parasimpático está influyendo en recuperar el estado basal, el estado energético, y pues hay salivación, ¿sí? Esa división parasimpática pues maneja, miren, desde las tareas que ustedes tienen, maneja el núcleo de Edinger-Westphal, que mantiene la configuración del esfínter del iris, y los núcleos salivales, tanto el superior como el inferior. Entonces, miren, nervio facial, nervio glosofaringeo, porque obviamente el facial controla la glándula lagrimal, submaxilar y sublingual, y el glosofaringeo controla la glándula parótida. Entonces, en esa integración de neuro, lo que les mandé leer de Gardner y de Grants, entonces simplemente tener en cuenta cómo van las vías desde el nervio facial al control de la glándula lacrimal y la glándula sublingual, submandibular, y el núcleo salivatorio inferior, cómo controla desde el ganglio óptico la secreción de la glándula parótida. Si ustedes observan, el nervio vago está relacionado con el sistema parasimpático. Entonces el estímulo parasimpático mantiene al corazón, a la estimulación respiratoria, la peristalsis, la salida de orina. Si estuviéramos con un estímulo simpático, ¿sí?, que sería dado por las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, no habría salivación. Entonces, cuando ustedes tienen la boca seca, la secreción ya no es mucosa, y esto entraría en discontrol, ¿sí? Habría hilio, o sea, parálisis del sistema gastrointestinal, y aquí podría haber hiperventilación, taquicardia, ¿sí? Y la salivación estaría abolida. Entonces, el núcleo de Edinger-Westphal, entonces lo que hace es recibir la luz, se transmite hacia este punto y hace una respuesta por los músculos intrínsecos que ustedes veían en el iris. Entonces, si entra mucha luz, ¿qué haría el núcleo de Edinger-Westphal? Mandar una respuesta motora a los músculos del iris para que generen miosis, ¿sí? Entonces, si ustedes ven hacia el sol o hacia una fuente luminosa, pues se produce miosis. Y si por el contrario entramos en la oscuridad, entonces eso va a hacer que se genere un campo más grande, entonces por el mismo núcleo de Edinger-Westphal, y hace que se produzca midriasis. Entonces, la ubicación del ganglio pterigopalatino. Bueno, esto ya hace parte de lo que vimos esta mañana y pues de lo que tienen que investigar. Entonces, siempre tengan en cuenta al final de toda esta descripción, que tengan en cuenta el nervio pterigoideo se forma por la unión del nervio petroso superficial mayor y el nervio petroso profundo, que ese nervio pterigoideo tiene información simpática y parasimpática, y que va a ir a un relevo al ganglio pterigopalatino para controlar la secreción de la glándula lagrimal y también para controlar la secreción de la glándula sublingual y submandibular. Y finalmente viene del séptimo par, ¿sí?, por su ganglio geniculado, sería este punto. Entonces, lo más importante es que la glándula parótida, su secreción está regulada por el nervio glosofaringeo, su conexión es el ganglio óptico, mientras que la glándula submandibular sublingual pues estarían dominadas por el séptimo par, y estos ganglios realmente serían los ganglios pterigopalatinos.
Las glándulas salivares menores, pues todas por el facial, tienen control por el facial. Entonces, por eso cuando hay parálisis facial, el sistema parasimpático lo que hace en esos pacientes es producir lagrimación y produce salivación o cialorrea en término médico. Esta sería la integración de todas esas vías. Al final necesito que hagan los esquemas y que pues tengan el concepto general. Recuerden que de neuro no les pregunto. Bueno, lo único serían los pares craneanos, pero digamos que de neuro es para que ustedes lo vean el otro semestre.